Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes. Asal Suba y la canción que escribió para la boda de Erkan finalmente ha salido a la luz. Sí, lo escucharon bien, esta emotiva y sorpresiva pieza musical se presentó por primera vez en un evento que ya está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando, semanas antes de la boda, circulaban rumores de que Asal estaba trabajando en algo muy especial para Erkan. Los más cercanos a la actriz aseguraban que pasaba horas en su estudio improvisado, escribiendo y cantando. Quiero que sea algo único, algo que él recuerde toda la vida, le comentó Asal a una amiga, según revelaron fuentes cercanas. Y vaya que lo logró. El gran día llegó. La ceremonia estaba llena de glamour, luces cálidas y rostros conocidos de la televisión y el cine turco. Justo después del brindis, las luces se atenuaron y un piano comenzó a sonar. Todos se giraron hacia el escenario, y ahí estaba Asal, con un vestido color marfil y una sonrisa nerviosa, lista para interpretar la canción que había mantenido en secreto durante semanas. La letra, según comentaron los asistentes, estaba llena de referencias personales a momentos que Asal y Erkan compartieron en su vida profesional y personal. Cuando nuestras miradas se cruzaron en aquel set, supe que nuestras historias se unirían para siempre, cantó Asal, mientras Erkan, visiblemente emocionado, se llevaba la mano al rostro para ocultar las lágrimas. Fue un momento tan íntimo que incluso algunos invitados dijeron que parecía que el resto del mundo se había desvanecido. Tras la interpretación, Erkan se levantó, abrazó a Asal y le susurró algo al oído. Algunos aseguran que le dijo, «Este es el regalo más hermoso que alguien me ha hecho». La reacción en la sala fue inmediata, aplausos, lágrimas y teléfonos capturando cada segundo. Minutos después, los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, acumulando miles de visualizaciones y comentarios como, «Esto es amor verdadero y Asal tiene un talento infinito». Por supuesto, no tardaron en llegar las especulaciones. Algunos medios comenzaron a preguntarse si la canción sería lanzada oficialmente como sencillo, ya que muchos fans pedían una versión completa para poder escucharla una y otra vez. Asal, en una breve declaración a la prensa al final de la noche, dijo, no planeaba publicarla, pero viendo el cariño de la gente, tal vez lo haga. Esa frase encendió aún más la expectativa. Mientras tanto, Erkan no dejó de sonreír durante toda la fiesta. Es un día que recordaré siempre, no solo por casarme, sino por este regalo tan personal que me ha dado alguien tan importante para mí, comentó a uno de los reporteros presentes. Y es que, más allá de los rumores o las posibles ediciones en estudio, el momento fue completamente genuino. Las redes siguen vibrando con fragmentos de la canción, y algunos expertos en música han destacado la sencillez y pureza de la composición, algo que, según ellos, solo puede lograrse cuando la inspiración viene directamente del corazón. Y eso, sin duda, fue lo que transmitió Asal en cada nota. A medida que pasaban las horas, la boda se transformó en una mezcla perfecta de celebración, emoción y un ambiente que parecía sacado de una película romántica. Muchos de los invitados coincidían en que el momento de la canción había sido el punto más alto de la noche, pero lo que pocos sabían era que aquella pieza tenía una historia mucho más profunda detrás. Según contó una persona cercana a Asal, la idea de escribir una canción para Erkan no surgió de la nada. Meses antes, durante un viaje que hicieron juntos a la costa del Egeo para desconectarse del ritmo frenético de sus trabajos, hubo una noche en la que ambos se sentaron en una terraza frente al mar. Allí, Erkan, mirando el horizonte, le dijo a Asal que la música siempre había sido una forma de decir lo que las palabras no podían. Esa frase se quedó grabada en su mente, y fue el germen de la idea que acabaría en aquella emotiva presentación. En las semanas previas a la boda, Asal no solo escribió la letra, sino que también trabajó con un pequeño equipo de músicos de confianza para encontrar la melodía perfecta. No quería algo grandilocuente ni recargado, sino una pieza íntima, con acordes suaves y un toque melancólico que reflejara la historia que habían compartido. Incluso se dice que rechazó varias propuestas de productores reconocidos, porque sentía que nadie podía capturar la esencia de lo que quería transmitir mejor que ella misma. La letra contenía guiños que solo Erkan y ella podían entender, referencias a escenas improvisadas que terminaron siendo icónicas. Cafés compartidos en rodajes bajo la lluvia y frases que alguna vez se dijeron en momentos de vulnerabilidad.
Uno de los versos que más conmovió a quienes pudieron escucharlo en vivo fue: si el mundo se apagara, tu voz sería mi faro. Fue ahí cuando Erkan, incapaz de contenerse, rompió en lágrimas. Después de la interpretación, mientras la música todavía flotaba en el aire, se produjo una especie de silencio reverente en la sala. Nadie quería romper ese instante. Solo después de varios segundos, estalló un aplauso ensordecedor que pareció no tener fin. Algunos invitados, emocionados, comentaban que habían presenciado un acto de amor tan honesto que trascendía cualquier guión televisivo. Lo que siguió fue casi inevitable. Las redes sociales se llenaron de hashtags como almohadilla canción para Erkan y almohadilla Asal Subalive, y en cuestión de horas, la presentación ya acumulaba millones de reproducciones en distintas plataformas. Varios críticos musicales escribieron columnas destacando no solo la calidad artística de la interpretación, sino también la valentía de exponer sentimientos tan personales en un evento público. La presión para que Asal lance la canción de manera oficial se volvió abrumadora. Fan clubs de distintos países comenzaron a organizar campañas en línea, enviando mensajes a discográficas y publicando montajes con fragmentos del video acompañados de ilustraciones hechas por admiradores. Algunos incluso hicieron traducciones de la letra a varios idiomas, logrando que la historia trascendiera fronteras. En paralelo, Erkan, en entrevistas posteriores, confesó que no tenía idea de que Asal preparaba algo así. Sabía que estaba más ocupada de lo habitual, pero pensé que era por los detalles de la boda. Nunca imaginé que estaba componiendo algo para mí. Esa canción no es solo un regalo, es un capítulo entero de nuestra historia, hecho música, dijo con una sonrisa que no pudo disimular. Días después, un rumor empezó a circular: una conocida productora musical turca había ofrecido a Asal grabar la canción en un estudio profesional y lanzarla como sencillo digital, con todo el respaldo promocional. Ella no confirmó ni desmintió nada, pero sí publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a un micrófono de estudio, acompañada de un mensaje críptico: a veces las melodías encuentran su propio camino. Esa publicación provocó una nueva ola de especulaciones. Programas de entretenimiento comenzaron a dedicar segmentos enteros a analizar cada palabra y gesto de la actriz, mientras sus seguidores debatían sobre si la versión final debería mantenerse fiel a la interpretación íntima de la boda o si merecía un arreglo más elaborado. Independientemente de lo que ocurra, algo es seguro: la historia de Asal y su canción para Erkan ya se convirtió en una especie de leyenda moderna, una prueba de que, incluso en un mundo saturado de noticias rápidas y amores fugaces, todavía hay espacio para gestos sinceros que dejan huella. Y mientras tanto, los fans esperan, con paciencia y ansiedad a partes iguales, el momento en que puedan darle al play y revivir una y otra vez la magia de aquella noche. Así que, mis queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este gesto tan especial. ¿Les gustaría que Asal lanzara oficialmente la canción? No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más emocionantes. Nos vemos en el próximo video.